Hola, me llamo Kevin Lee, tengo 36 años y actualmente soy presidente de MedTech Solutions, un conglomerado de tecnología médica valorado en más de $1.000 millones con sede en San Diego, California. Si me ves ahora sentado en una oficina de cristal reluciente con vistas al Océano Pacífico, podrías pensar que soy un hombre exitoso, alguien que lo ha conquistado todo. Pero si supieras por lo que he pasado, las cicatrices que nunca sanan en mi corazón, entenderías que el camino que me trajo hasta aquí no fue nada color de rosa. Fue un viaje lleno de lágrimas de sangre y noches de insomnio donde los recuerdos de mi infancia me cortaron el corazón como cuchillas. Hoy te contaré mi historia, comenzando desde los días más oscuros, cuando era solo un niño que vivía con miedo y dudas. Bajo la pesada sombra del hombre al que una vez llamé mi padre, nací en una magnífica villa en La Hoya, donde imponentes palmeras y sinuosos caminos a lo largo de la costa dejaban a todos asombrados, pero esa glamurosa belleza era solo una fachada para una familia rota. Mi padre. John Lee fue el fundador de MedTech Solutions, una empresa de tecnología médica pequeña pero ambiciosa en aquel entonces. Era un hombre alto, de rasgos afilados y una mirada fría y penetrante que siempre hacía que los demás se sintieran pequeños ante el mundo exterior. Era un empresario brillante, un hombre modelo, pero para mí era una pesadilla. Todavía recuerdo vívidamente la primera noche en que me di cuenta de que no pertenecía a su mundo. Tenía 6 años, acurrucado en la escalera de madera que conducía a la sala, donde la brillante lámpara de araña iluminaba las costosas botellas de vino sobre la mesa. Mi padre, borracho, me señaló y rugió: «Bastardo, no eres mi hijo». Su voz resonó como un cuchillo, haciéndome temblar. No entendía qué quería decir bastardo, pero la forma en que me miraba, llena de desprecio y odio, destrozó mi joven corazón. Mi madre, Elizabeth, corrió hacia mí y me abrazó susurrando: «No le hagas caso, mi amor. Lo eres todo para mí». Pero sus palabras de consuelo no pudieron borrar el dolor. Esas palabras, como una maldición, se aferraron a mí durante años. Mi madre fue la única luz en la oscuridad de mi infancia. Era una mujer amable con cabello rubio dorado y una sonrisa tan cálida como el sol. Siempre encontraba maneras de protegerme, incluso si eso significaba enfrentarse a mi padre. Recuerdo las noches que se coló en mi habitación después de que mi padre se desmayara borracho en el sofá. Se sentó junto a mi cama acariciándome el cabello, contándome historias de aventuras de libros de héroes que superaron la adversidad. «Eres más fuerte de lo que crees, Kevin», me dijo. «Algún día harás grandes cosas». Me aferré a esas palabras como a un salvavidas, pero en el fondo me sentía un fracaso sin valor, indigno de su amor. Había otra persona en casa, mi hermano menor, Ryan. Ryan era 4 años menor que yo, y desde que nació fue el centro de atención. Ryan tenía los ojos azules de mi padre, una sonrisa encantadora y una confianza que nunca pude tener. Mi padre amaba a Ryan ciegamente, como si fuera la encarnación de todos los sueños que mi padre tuvo. A Ryan le regalaban juguetes caros y los llevaba de viaje por el mundo. Mientras tanto, a mí a menudo me dejaban atrás con la excusa de que tenía que estudiar más. No estaba exactamente celoso de Ryan, no del todo. Solo deseaba que mi padre me mirara con otros ojos, no con desdén. Ryan, consentido excesivamente por nuestros padres, se convirtió gradualmente en un niño arrogante. Me llamaba bicho raro cuando me enfrascaba en los deberes. Se reía de mí cuando me caía de la bici, e incluso una vez rompió mi libro favorito delante de mí. ¿Crees que eres más inteligente que yo? Una vez dijo que su tono estaba lleno de desafío y yo no lo hice. Respondí. Solo bajé la cabeza intentando ocultar mis lágrimas. Mi madre siempre intentaba mediar, pero Ryan sabía que contaba con el apoyo de nuestro padre, lo que lo hacía aún más descarado. Las palizas de mi padre eran lo que más temía. No me pegaba a menudo, pero
Cuando lo hacía sentía como si todo mi mundo se derrumbara. Una vez, cuando rompí accidentalmente una copa de cristal cara durante una fiesta de la empresa, me arrastró a su estudio y cerró la puerta de golpe. ¿Quién te crees que eres para avergonzarme así?, gritó antes de darme una bofetada tan fuerte que me tiró al suelo. Mi mejilla ardía, pero lo que más dolía era su mirada, como si yo no fuera humana, solo algo para despreciar. Mi madre entró corriendo gritándole que parara, pero él la apartó de un empujón y continuó reprendiéndome después de esos incidentes. Mi madre me abrazaba fuerte, sus lágrimas caían en mi pelo. Lo siento, Kevin, lo siento, no pude protegerte mejor. Empecé a preguntarme qué había hecho mal, por qué mi padre me odiaba tanto, por qué me llamó bastardo. Esas preguntas me roían la mente, hundiéndome en una persistente duda sobre mí misma. Empecé a creer que realmente no era digna, que tal vez era un error, una mancha en la familia perfecta de mi padre. Pero mi madre nunca me dejó hundirme demasiado en esos pensamientos. Me enseñó a levantarme, a encontrar la alegría estudiando en los libros, en los sueños que alimenté en silencio. No necesitas ser como nadie más, dijo. Sé tú mismo y encontrarás el tuyo. El estudio se convirtió en mi refugio. Me sumergí en libros, números y tareas como si fueran la única forma de demostrar mi valía. Siempre sobresalía entre los mejores de la clase, pero eso nunca fue suficiente para complacer a mi padre. ¿Para qué sacar buenas notas?, Zrenia dijo una vez con voz llena de sarcasmo. Ryan es quien heredará esta empresa. Esas palabras me apuñalaron el corazón como un cuchillo, pero no me rendí. Quería demostrarle que no era inútil. Más que eso, quería enorgullecer a mi madre. A los 14 años ocurrió un incidente grave. Ryan, con solo 10 años, armó un escándalo en su fiesta de cumpleaños. Le tiró un pastel a un invitado importante de la empresa, lo que enfureció a mi padre. Pero en lugar de culpar a Ryan, mi padre desvió su ira hacia mí. ¿Por qué no lo vigilaste?, gritó antes de abofetearme en la sala frente a docenas de espectadores. Me quedé allí, con la cara ardiendo y las lágrimas acumulándose, pero no lloré. No porque fuera fuerte, sino porque había aprendido a ocultar mis emociones. Mi madre me sacó de la habitación abrazándome. No tendrás que soportar esto para siempre, susurró. Algún día saldrás de aquí. Sus palabras fueron como una promesa, un tenue rayo de esperanza en mi corazón. Empecé a soñar con un futuro donde ya no viviera bajo la sombra de mi padre, donde pudiera ser yo mismo sin miedo a ser golpeado o humillado. Pero no sabía que solo unos años después, una pérdida mayor me golpearía, arrebatándome la única luz en la vida y empujándome a un viaje lleno de dolor, pero también de resiliencia. Cuando cumplí 15 años, aprendí a sobrevivir en esa casa fría y hostil. Ya no buscaba la aprobación de mi padre, ni albergaba la esperanza de que Ryan dejara de tratarme como un extraño. En cambio, dediqué toda mi energía a estudiar libros. Números y ensayos largos se convirtieron en mi refugio en cada calificación. Cada palabra de elogio de un profesor era un ladrillo en el muro que construí para protegerme de los insultos de mi padre. No solo estudiaba para escapar de la olla, estudiaba para demostrarme a mí mismo que no era el bastardo que él me había llamado. Mi instituto era un entorno despiadado donde los niños, la élite adinerada de San Diego, competía por eclipsarse entre sí. No tenía amigos cercanos, no porque no quisiera tenerlos, sino porque no sabía cómo encajar con los otros niños. Presumía de sus vacaciones europeas o de los relucientes coches nuevos que les habían comprado sus padres. Solo tenía libros de biblioteca destrozados y sueños silenciosos de algún día dejarlo todo atrás. Pero esa soledad me moldeó. Aprendí a ser autosuficiente, a valerme por mí mismo y a convertir el dolor en motivación. Mi madre era la única que realmente me entendía. Iba con frecuencia a la escuela a asistir a ceremonias de premios a las que mi padre nunca se molestaba en asistir. Recuerdo una tarde en que recibí el premio al estudiante sobresaliente por mi calificación. Mi madre se puso de pie aplaudiendo,
con los ojos brillantes de orgullo. Después de la ceremonia, me llevó a una pequeña heladería junto al mar. «Me haces sentir tan orgullosa, Kevin», me dijo apretándome la mano con fuerza. «Nunca dejes que nadie te haga sentir que no eres lo suficientemente bueno». Esos raros momentos fueron como una medicina que me dio la fuerza para seguir adelante. Cuando tenía 17 años, solicité entrar en Harvard sin atreverme a esperar que fuera mi mayor sueño, pero también una apuesta arriesgada. Mi padre se burló al enterarse de mis aspiraciones a Harvard. «¿Crees que eres lo suficientemente bueno para ese puesto?», se burló. «No me avergüences, Ryan». Para entonces, un adolescente rebelde simplemente se rió entre dientes y dijo: «Si entras en Harvard, caminaré descalzo hasta la luna». Pero mi madre creyó en mí. Me ayudó a preparar mi solicitud, leyó cada ensayo y corrigió cada frase. «Te lo mereces, Kevin». Ella dijo: «Lo lograrás». El día que llegó la carta de aceptación de Harvard, apenas pude abrir el sobre. Me senté en mi habitación con las manos temblorosas y el corazón latiendo con fuerza cuando leí las palabras: «Felicidades, Kevin Lee, te han aceptado». Rompí a llorar, no de alegría, sino de alivio. Por primera vez en mi vida sentí que valía la pena. Bajé corriendo a la sala y le enseñé la carta a mi madre. Me abrazó fuerte. Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Sabía que podías», susurró. Mi padre apenas miró la carta, murmuró algo y se dio la vuelta. Ryan simplemente se encogió de hombros, como si mi entrada a Harvard no mereciera su atención. Harvard no era solo una universidad, era mi escape cuando dejé la olla ese otoño. Sentí que entraba en un nuevo mundo. Cambridge, con sus calles arboladas iluminadas de rojo y dorado y sus edificios históricos, fue el primer lugar al que sentí que pertenecía. Elegí la carrera de administración de empresas no solo porque se alineaba con el futuro de la tecnología médica. Soluciones, pero como quería entender cómo dirigir una empresa, cómo convertir las ideas en realidad, quería demostrar que era más que el chico que mi padre había rechazado en Harvard. Era como un pez que busca su corriente. Estudiaba día y noche, me unía a clubes y trabajaba a tiempo parcial en la biblioteca para cubrir gastos extra. No quería depender del dinero de mi padre, aunque me enviaba una pequeña asignación mensual, siempre acompañada de recordatorios de que le debía por haberme criado. Esas palabras solo alimentaron mi determinación. Obtuve una beca completa gracias a mi excelencia académica y eso me dio una sensación de libertad que nunca había conocido. Pero incluso en Harvard, la sombra de mi padre me perseguía cada vez que llamaba a casa. Su voz por teléfono era fría y crítica. «¿Qué has aprendido en esa universidad tan cara?», me preguntaba como si estuviera perdiendo el tiempo. Ryan nunca llamó, pero mi madre me dijo que se estaba volviendo cada vez más imprudente, que se pasaba las noches de fiesta y gastando el dinero a mansalva. Mi madre se preocupaba por él, pero no podía hacer nada cuando mi padre siempre se ponía de su lado. Solo podía consolarla prometiéndole que volvería pronto para ayudarla. Mi madre estaba la razón por la que nunca me rendí. Me enviaba cartas escritas a mano todos los meses contando pequeños detalles sobre mi hogar, las flores del jardín o el nuevo libro que estaba leyendo. Todavía conservo esas cartas con cuidado. Fueron la mayor fuente de aliento en mi vida. Las guardaba en una pequeña caja de madera y las releía cada vez que me sentía agotada. «Eres mi esperanza», escribió en una carta. «No importa lo difícil que se ponga la vida, debes saber que siempre estoy aquí». No conocía esas palabras, pronto se convertirían en mi recuerdo más doloroso. Cuando tenía 20 años, en un frío día de abril en Cambridge, recibí la llamada que lo cambió todo. Estaba en la biblioteca preparándome para los exámenes parciales cuando mi teléfono vibró. Era un número desconocido, pero contesté. Una voz temblorosa se escuchó. «Kevin, soy amiga de tu madre». Algo pasó. Mi corazón se paró. La mujer explicó que mi madre, Elizabeth, había sufrido un accidente aéreo mientras viajaba a visitarme.
El jet privado en el que viajaba tuvo una avería poco después de despegar de San Diego. No hubo supervivientes. No recuerdo cómo se me cayó el teléfono ni cómo salí corriendo de la biblioteca. Las lágrimas corrían por mi rostro. Todo lo que recuerdo es la sensación de que mi mundo se había derrumbado. Mi madre, la única persona que me amaba, que creía en mí, se había ido para siempre. Nunca pude despedirme. Nunca pude decirle cuánto la amaba. Solo me quedaban sus cartas, sus recuerdos y un vacío inllenable en mi corazón. Volé de vuelta a San Diego esa noche, con la mente en blanco cuando entré en casa. Mi padre estaba sentado en la sala, con un vaso de whisky en la mano y los ojos rojos. Ryan estaba de pie en un rincón cabizbajo, pero no lloró. Nadie me saludó. Nadie me preguntó cómo me sentía. Mi padre solo me miró y dijo unas palabras que nunca olvidaré. Si no la hubieras invitado a visitarme, no estaría muerta. Esas palabras me atravesaron el pecho como un cuchillo. Quería gritar, golpearlo, pero me quedé allí en silencio. Dejé que el dolor me consumiera. El funeral de mi madre fue un evento suntuoso, fiel al estilo de mi padre. Una actuación para mostrarle al mundo lo perfecta que era la familia Lee. Me quedé junto a su ataúd, mirando su retrato, sintiendo que una parte de mí había muerto con ella. Ryan, con un traje caro, apareció unos minutos antes de desaparecer con sus amigos. Mi padre estaba ocupado estrechando manos de socios comerciales, como si la muerte de mi madre fuera solo un evento más que gestionar. Fui el único que se quedó hasta el final, aferrándome a sus recuerdos como un tesoro preciado. Después del funeral, mi relación con mi padre se deterioró sin remedio. Me culpó y empecé a preguntarme si él tenía razón. Si no hubiera estado en Harvard, si no la hubiera dejado venir de visita, tal vez seguiría viva. La culpa me carcomía, pero también se convirtió en mi motivación. Regresé a Cambridge con una nueva determinación. No dejaría que la muerte de mi madre fuera en vano. Cumpliría mis sueños, no solo para mí, sino para ella. Los años que siguieron en Harvard fueron una prueba agotadora. Estudié obsesivamente y trabajé sin descanso como si solo el trabajo pudiera ayudarme a olvidar el dolor. Me gradué con calificaciones casi perfectas y seguí una maestría en Harvard. Dejé de llamar a casa y corté el contacto con mi padre y Ryan. Las cartas de mi madre, ahora guardadas en una vieja caja de madera, eran mi único consuelo, pero la soledad nunca me abandonaba. Cada noche, acostado en la cama de mi dormitorio, pensaba en mi madre, en su sonrisa, en sus palabras. «Eres más fuerte de lo que crees», me había dicho. Me aferré a esas palabras, usándolas para seguir adelante. Empecé a construir relaciones con profesores y compañeros de clase que se convertirían en aliados clave en el futuro. Uno de ellos era Charles Bennett, el padre de un compañero de clase, un inversionista adinerado con una visión aguda. Vio potencial en mí y supe que algún día sería la clave de mis grandes planes. Cuando me graduara de mi maestría, nadie de mi familia asistió a la ceremonia. Mi padre no llamó. A Ryan no le importó. Mi madre, la única que se habría sentido orgullosa, ya no estaba. Me quedé solo en el escenario, aceptando mi diploma con una sonrisa forzada, pero en el fondo sabía que esto era solo el comienzo. Mi madre me había enseñado resiliencia y la usaría para enfrentar los desafíos. Me esperaba un viaje que me llevaría de regreso a MedTech Solutions, donde todo comenzó, y donde enfrentaría a mi padre y a Ryan no como un niño asustado, sino como un hombre listo para luchar. Regresé a San Diego en un sofocante día de verano. El calor californiano me quemaba la piel, pero palidecía en comparación con el fuego latente dentro de mí. Mi maestría de Harvard estaba cuidadosamente guardada en mi maleta, pero no me trajo la sensación de triunfo que alguna vez imaginé. En cambio, sentí que estaba entrando en arena donde mis oponentes no eran solo mi padre y Ryan,
sino también los dolorosos recuerdos de mi infancia. MedTech Solutions, la empresa que mi padre había construido de la nada, era el lugar donde una vez me llamaron bastardo. Ahora regresaba no para rogar aprobación, sino para demostrar que pertenecía aquí, quisiera o no mi padre. Recibí una llamada de mi padre pocas semanas después de graduarme. Estaba en Cambridge empacando mi pequeño apartamento, preparándome para un futuro que aún no había planeado. Sonó el teléfono y su voz llegó tan fría como siempre. «Vuelve», dijo sin un saludo ni una pizca de calidez. «La empresa necesita gente. No creas que estás recibiendo un trato especial por ese título de Harvard». Apreté la mandíbula, reprimiendo la ira que crecía en mi interior. Una parte de mí quería negarme a cortar todos los lazos con él y la familia que me había sumido en la oscuridad. Pero luego pensé en mi madre. Sus palabras resonaban en mi mente. «Eres más fuerte de lo que crees. Si me marchaba ahora, estaría dejando que mi padre ganara, dejándolo seguir creyendo que no valía nada. No podía permitir eso». Sucedió. Tomé un vuelo de regreso a San Diego con una maleta llena de ropa y una determinación férrea. Cuando entré en la sede de MedTech Solutions, me impresionó su grandeza. El edificio de cristal brillaba bajo la luz del sol. Su logotipo grabado irradiaba modernidad y poder. Ya no era la pequeña empresa que recordaba de mi infancia, cuando mi padre me llevaba a su oficina y me decía que me quedara quieto y no molestara a nadie. MedTech Solutions era ahora un actor importante en la industria de la tecnología médica, con productos como diagnósticos por imagen y dispositivos de apoyo quirúrgico utilizados en todo el país. Pero sabía que detrás de esa fachada brillante se escondía el caos, las malas decisiones de mi padre, la pereza de Ryan y una empresa estancada en la carrera contra la competencia. Mi padre me citó en su oficina el primer día. Estaba sentado detrás de un escritorio de caoba, con el rostro severo, su mirada tan fría y penetrante como siempre. Ryan estaba a su lado. Ahora con 22 años y un traje caro, su rostro irradiaba la misma arrogancia de siempre. «Empezarás en el desarrollo de productos», mi padre dijo rotundamente. «Puesto de nivel inicial, no esperes favores». Asentí sin decir nada, aunque sabía que me estaba poniendo en mi lugar a propósito. Un puesto de nivel inicial, mientras que Ryan, que apenas se había graduado de una universidad mediocre y nunca había trabajado en serio, fue nombrado director del departamento de marketing. Miré a Ryan, quien sonrió con suficiencia como si mi degradación fuera una gran broma. «Bienvenido a casa, hermano mayor», dijo con voz desgarradora. Con sarcasmo, esos primeros días en MedTech Solutions fueron una prueba. Me dieron un pequeño rincón. En mi escritorio del Departamento de Desarrollo de Productos, donde ingenieros y científicos trabajaban incansablemente para mejorar los dispositivos médicos, mis colegas, en su mayoría mayores que yo, me miraban con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Sabían que era hijo de John Lee, pero también sabían que él no me valoraba. «¿Eres Kevin, verdad?», Zrenia preguntó una ingeniera llamada María en mi segundo día. «Escuché que fuiste a Harvard. ¿Por qué estás aquí en este puesto?». Sonreí levemente, evitando responder. No quería explicar. No quería compartir las cicatrices grabadas en mi corazón. Mi trabajo consistía en analizar datos de dispositivos médicos, sugerir mejoras y ayudar al equipo técnico en proyectos de investigación. No era glamuroso, pero me encantaba. Disfrutaba de cómo los números contaban por sí mismos. Historias de cómo cada pequeña mejora podía salvar la vida de un paciente. Trabajaba duro, a menudo quedándome hasta tarde en la oficina, mucho después de que el edificio se hubiera apagado. No lo hacía para impresionar a mi padre, sino para demostrarme a mí mismo que podía marcar la diferencia. Mi padre nunca se dio cuenta en las reuniones. Se centraba solo en Ryan, quien aparecía con ideas de marketing ridículas,
como campañas publicitarias ostentosas, sin estudios de mercado. Ryan tiene visión. Mi padre dijo una vez durante una reunión, rechazando mi propuesta de una actualización técnica de un dispositivo de diagnóstico. Solo haz bien tu trabajo. Sus palabras ya no me dolían como antes. Me había acostumbrado a su desprecio, pero cada vez que veía a Ryan con su sonrisa petulante y su actitud despreocupada, una ira silenciosa estallaba en mi interior. Él no merecía su puesto y sabía que tenía que hacer algo para cambiar las cosas. Empecé a forjar relaciones dentro de la empresa. Almorcé con los ingenieros, escuché sus ideas y aprendí de su experiencia. María, la ingeniera que me habló en mi primer día, se convirtió en una aliada cercana. Compartió los problemas internos de la empresa, el favoritismo de mi padre hacia Ryan, los errores financieros que habían provocado contratos importantes. «Esta empresa necesita a alguien como tú», dijo María una vez, «no Ryan». Sonreí y le di las gracias, pero sabía que las palabras por sí solas no cambiarían la situación, solo las acciones lo harían. Mientras tanto, Ryan vivía como un príncipe mimado. Llegaba tarde a la oficina, se iba temprano y pasaba la mayor parte del tiempo de fiesta o haciendo alarde de su estilo de vida en redes sociales. Una vez lo escuché hablando con un miembro del equipo de marketing. «Esta empresa es mía», dijo Ryan con seguridad. «Papá me prometió que Kevin es solo un empleado». Me quedé de pie tras la puerta con los puños apretados, luchando por contener la ira. En parte tenía razón. Mi padre siempre había querido que Ryan heredara MedTech Solutions, pero también sabía que si Ryan se hacía cargo, la empresa se derrumbaría. Mi relación con mi padre se volvió cada vez más tensa. Nunca reconoció mis esfuerzos, aunque mis sugerencias le ahorraron millones a la empresa. En una reunión, cuando presenté una idea para un nuevo dispositivo de diagnóstico, me interrumpió. «No pierdas el tiempo con ideas irrealistas. Concéntrate en tu trabajo». Lo miré. Sus ojos eran tan fríos como cuando era niño, y me llamó bastardo. Pero ahora ya no le tenía miedo. Sabía que era más fuerte que eso. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde, María entró en la habitación con el rostro tenso. «Kevin, hay algo que debes saber», dijo. Reveló que Ryan había convencido a mi padre para que firmara un importante contrato con un proveedor poco fiable, atraído por una comisión personal. El acuerdo podría costarle a la empresa decenas de millones si fracasaba. Me hirvió la sangre. Ya no era solo personal, se trataba del futuro de MedTech. Soluciones, el legado que mi madre esperaba que protegiera. Empecé a recopilar información discretamente. Estudié los registros financieros, los contratos y las decisiones que mi padre y Ryan habían tomado a lo largo de los años. Me di cuenta de que MedTech Solutions estaba al borde del peligro. La competencia nos superaba y la incompetencia de Ryan solo empeoraba las cosas. Sabía que no podía cambiarlo todo de la noche a la mañana, pero también sabía que no podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo la empresa se desmoronaba. Una noche, sentado en mi oficina mirando las luces centelleantes de San Diego, pensé en mi madre. Ella me había dicho que podía hacer grandes cosas. Saqué la vieja caja de madera, abrí sus cartas y releí las palabras: «Eres mi esperanza». En ese momento decidí que no solo trabajaría en MedTech Solutions, lucharía por conseguirlo, no por mi padre ni por Ryan, sino por mi madre y por mí. Los meses siguientes fueron una prueba de paciencia y perseverancia. Trabajé incansablemente, equilibrando mis tareas habituales con la creación de una red de aliados en la empresa. Sabía que no podía confiar en mi padre, pero sí en personas como María y los demás ingenieros que creían en mi visión. También comencé a investigar la estructura accionaria de MedTech Solutions, cómo mi padre controlaba la junta directiva y las debilidades de su gestión. Sabía que algún día necesitaría esta información. Mientras tanto, Ryan seguía causando problemas. Gastó millones en campañas de marketing fallidas
y mi padre lo defendió durante una reunión. No pude contenerme y dije, si seguimos gastando así, perderemos a todos nuestros clientes. Mi padre me fulminó con la mirada, con los ojos encendidos. ¿Qué crees que sabes de negocios? Ryan se rió como si hubiera dicho algo absurdo. En ese momento me di cuenta de que el trabajo duro por sí solo no sería suficiente para cambiar las cosas. Necesitaba el poder, el tipo de poder que tenían mi padre y Ryan, así que decidí ser paciente. Necesitaba un plan meticuloso, una estrategia clara y detallada para cada paso adelante, pero entonces un evento inesperado lo puso todo patas arriba. Una verdad que nunca podría haber anticipado. Un secreto que me obligó a reevaluar toda mi vida. Era una tarde gris de octubre en San Diego, con una lluvia torrencial que caía sobre la ciudad. Estaba en mi oficina revisando datos de un nuevo dispositivo de diagnóstico cuando sonó mi teléfono. Una enfermera del hospital me habló con urgencia. Señor, Kevin Lee, tu padre, John Lee, ha sido ingresado en urgencias. Sufre de anemia y acaba de sufrir un infarto leve. Necesitamos un donante de sangre urgentemente. Mi corazón se encogió a pesar de nuestra relación fracturada. No podía abandonarlo. Corrí al hospital con una inexplicable sensación de inquietud. Al llegar, mi padre estaba en la UCI, pálido, con los ojos cerrados. Ryan estaba allí, pero estaba de pie en una esquina, mirando su teléfono con aparente indiferencia. Miré a mi padre, el hombre que había sido la pesadilla de mi infancia, ahora frágil y vulnerable. No sabía qué sentía, si ira, lástima o solo vacío. El médico entró explicando que mi padre necesitaba una transfusión de sangre urgente y preguntó si Ryan o yo podíamos donar. Lo haré, dije inmediatamente sin pensar. Ryan se encogió de hombros, murmurando algo sobre que no me gustaban las agujas. Pero cuando llegaron los resultados de mi análisis de sangre, el médico regresó con una expresión extraña. Kevin, dijo en voz baja, tu tipo de sangre no coincide con el del señor. Lee, ¿estás seguro de que eres su hijo? Sus palabras me impactaron como un rayo. Me quedé paralizado, con la mente dando vueltas. ¿Qué quieres decir? Component placement, pregunté con voz temblorosa. El médico negó con la cabeza intentando explicarme con suavidad. Tu tipo de sangre es B+, mientras que el señor Lee es O genéticamente. No puede ser su hijo biológico. El suelo pareció derrumbarse bajo mis pies. Las palabras de mi padre resonaron en mi mente. Tan duro como siempre, cabrón. Las veces que me golpeó, las veces que me miró con desprecio. De repente, todo cobró sentido. Él sabía que siempre había sabido que no era su hijo biológico, pero sí él. No era mi padre quien era yo. Y mi madre, la mujer que me amaba incondicionalmente, era realmente mi madre. O era mi madre alguien completamente distinto. Y lo más importante, ¿quién era mi verdadero padre? Salí del hospital aturdida, como si el mundo hubiera cambiado de color. La lluvia empapó mi camisa, pero no me importó. Llegué a casa con la mente enredada en 1000 preguntas. Cuando llegué a mi pequeño apartamento, me hundí en una silla mirando la caja de madera que contenía las cartas de mi madre. Quería abrirlas para buscar respuestas, pero tenía miedo. Miedo de que la verdad destrozara los preciados recuerdos de mi madre y el amor que me había dado. Al día siguiente mi padre recibió el alta. No me agradeció por venir ni mencionó la transfusión de sangre, pero no podía dejarlo pasar. Necesitaba la verdad. Empecé a investigar discreta y cuidadosamente para que nadie en la familia sospechara. Contacté con un amigo de Harvard, ahora abogado, y le pedí que me ayudara a acceder a los registros médicos familiares y documentos personales. También contraté a un investigador privado discreto llamado Paul para que investigara el pasado de mis padres. Las semanas siguientes fueron un torbellino de tensión. De día trabajaba en MedTech Solutions,
manteniendo una fachada tranquila como si nada hubiera cambiado. Pero cada noche revisaba los documentos que Paul me enviaba, reconstruyendo fragmentos del pasado. Descubrí que mis padres se habían casado pocos meses antes de que yo naciera. Un detalle que nunca antes había notado. Pero lo que más me sorprendió fue un antiguo historial médico que Paul encontró en el archivo de un hospital de San Diego. Documentaba que mi madre había sido hospitalizada un año antes de mi nacimiento, con heridas graves por una agresión. Leí el informe una y otra vez, sintiendo que se me partía el corazón. Decía que mi madre había sido atacada por un grupo no identificado y se había negado a proporcionar detalles a la policía. Una acusación dura. El dolor me atravesó el pecho. Mi madre, la dulce mujer que siempre me sonreía, había sufrido algo horrible. Entonces, un pensamiento aterrador cruzó por mi mente. ¿Fui yo el resultado de esa agresión? ¿Fue por eso que mi padre me llamó bastardo? No quería creerlo, pero las piezas estaban encajando. El desprecio de mi padre, la forma en que siempre me trató como a un extraño y el amor infinito de mi madre. Todo tenía una razón. Me senté en mi apartamento con las manos temblorosas, con lágrimas corriendo por mi rostro. No lloraba por mí, sino por mi madre. Ella había soportado ese dolor y aún así eligió amarme y protegerme como si fuera su regalo más preciado. Decidí confrontar a mi padre. Una noche fui a su casa, la Villa La Hoya, donde una vez viví con miedo. Él estaba en la sala, con un vaso de whisky en la mano como siempre. Ryan no estaba allí, probablemente de fiesta en algún lugar. Me paré frente a él, respiré hondo y le pregunté: «No soy tu hijo biológico, ¿verdad?». El aire en la habitación pareció congelar a mi padre. Me miró con los ojos ensombrecidos, pero no respondió inmediatamente. Tras un largo silencio sofocante, dijo con frialdad: «Si ya lo sabes, ¿para qué molestarte en preguntar?». Sus palabras fueron como una bofetada, pero insistí. «¿Mamá lo sabía?». Le pregunté con voz temblorosa: «¿Qué sabía ella de mí?». Él sonrió con amargura. «Elizabeth te amaba más que a nadie, pero nunca quiso que supieras la verdad. Dijo que eras su hijo sin importar de dónde vinieras». Sus palabras fueron dolorosas y liberadoras, como un cuchillo atravesándome. Quería preguntar más para conocer los detalles, pero se levantó y se dio la vuelta. «No indagues en el pasado, Kevin. Eso no cambiará nada. Dejé su casa. Mi mente era un caos. La verdad es que yo no era John. El hijo biológico de Lee lo explicó todo. Su odio, su favoritismo hacia Ryan y el amor incondicional de mi madre. Pero también me dejó en una encrucijada. Podía irme, cortar todos los lazos con esta familia y empezar de nuevo en otro lugar. O podía quedarme y luchar por soluciones, no solo para mí, sino para mi madre, que lo había sacrificado todo para protegerme. Al final, elegí quedarme. No recuerdo bien por qué tomé esa decisión en ese momento. Quizás fue un deseo de justicia, quizás para que mi padre y Ryan pagaran por ello. No estoy seguro de lo que habían hecho, o quizás fueron ambas cosas. Lo único que sé es que, mirando atrás, creo que fue la decisión correcta. Volví a trabajar en la empresa de mi padre como si nada hubiera pasado. Pero tenía un plan claro y los primeros pasos se pusieron en marcha rápidamente en MedTech Solutions. Todavía era un empleado de bajo nivel, pero sabía que mi puesto era una ventaja oculta. Nadie me prestaba atención, nadie me veía como una amenaza. Mi padre estaba ocupado con reuniones de alto nivel. Ryan estaba absorto en fiestas lujosas, y yo, en silencio, senté las bases para mi adquisición. Dediqué mi tiempo a aprender cada detalle de la empresa, desde los procesos de desarrollo de productos hasta los contratos financieros, desde la lista de accionistas hasta cómo mi padre controlaba la junta directiva. Cada dato, por pequeño que fuera, formaba parte del panorama general que estaba construyendo. Seguí cultivando las relaciones con mis aliados,
sabiendo que no podía hacerlo solo. Afortunadamente, mis meses en el Departamento de Desarrollo de Productos me habían ayudado a forjar vínculos con aliados realmente importantes, como María, la líder. Una ingeniera con la que trabé amistad desde el principio fue la primera persona en la que confié. Una noche, cuando la oficina estaba vacía, la invité a tomar un café en una pequeña cafetería cerca de la sede. Bajo la tenue luz de las luces amarillas, me sinceré con ella, no sobre mis orígenes, sino sobre mi visión de MedTech. Soluciones. María, dije en voz baja pero firme, ves que la empresa va por mal camino. Las decisiones de Ryan, la terquedad de mi padre, nos están hundiendo. María me miró con empatía en los ojos. Lo sé, respondió. Llevo aquí 10 años. Kevin, he visto esta empresa cuando estaba llena de innovación, pero ahora es como un barco que se hunde. Hizo una pausa para tomar un sorbo de café. ¿Tienes un plan, verdad? Sonreí sin responder. En su lugar pregunté, si tuviera una forma de cambiar las cosas, ¿me apoyarías? María me observó un buen rato, como si sopesara sus opciones. Luego asintió. Si puedes demostrar que eres capaz, te apoyaré. Ese fue el primer paso. María no era solo una ingeniera experta, sino que tenía influencia en el equipo técnico y su apoyo influiría en los demás. Continué construyendo mi red de aliados, pero tuve cuidado de no despertar sospechas. Almorzaba con ingenieros, escuchaba sus frustraciones y memorizaba cada detalle sobre el funcionamiento de la empresa. Descubrí que muchos estaban insatisfechos con Ryan, desde empleados veteranos hasta gerentes de nivel medio. Estaban hartos de sus gastos imprudentes y decisiones infundadas. Nunca critiqué abiertamente a Ryan ni a mi padre, pero dejé que los demás expresaran sus opiniones y los escuché. Cada conversación era un pilar más de mi plan. El siguiente paso crucial fue fortalecer mi relación con Charles Bennett, el padre de mi compañero de Harvard. Había hablado con él varias veces durante mis años universitarios, y ahora lo necesitaba más que nunca. Charles era un inversor experimentado con una cartera que abarcaba desde tecnología hasta bienes raíces. Tenía un don para detectar potencial donde otros no lo veían, y sabía que si lograba convencerlo, ganaría un aliado poderoso. Volé a San Francisco para reunirme con Charles en su oficina, una habitación con paredes de cristal y vistas a la bahía. Me recibió con una sonrisa amable pero penetrante, como si ya presintiera que estaba allí por algo importante. Kevin, dijo, no eres de los que vuelan cientos de kilómetros solo por un café. ¿Qué quieres? Respiré hondo y le expuse mi plan. Le conté sobre las dificultades de MedTech Solutions, los errores de mi padre, la irresponsabilidad de Ryan y el potencial que la empresa podría alcanzar si se dirigía adecuadamente. Compartí detalles sobre los proyectos que estaba desarrollando discretamente, como un dispositivo de diagnóstico con inteligencia artificial que podría revolucionar la atención médica. Pero para lograr... Sabía que los errores de Ryan serían mis armas cuando llegara el momento, pero no siempre mantenía la calma. Algunas noches, solo en mi apartamento, el peso de la soledad me oprimía. Pensaba en mi madre, en sus cartas, y me preguntaba qué pensaría del camino que estaba recorriendo. Estaba jugando un juego peligroso y, a veces, temía convertirme en una versión de mi padre, frío, calculador, dispuesto a hacer lo que fuera para lograr mis objetivos. Pero entonces recordé la sonrisa de mi madre, sus palabras, «Eres mi esperanza», y me dije a mí mismo que no hacía esto por poder ni venganza, sino por justicia. Pasaron 10 años en un abrir y cerrar de ojos, pero cada día de ese tiempo fue una batalla que parecía, apenas me reconozco. El chico tembloroso de hace años se ha convertido en un hombre de 36 años que dirige el Departamento de Desarrollo de Productos en MedTech Solutions, aunque todavía bajo el título de empleado de bajo nivel. Tras esa humilde fachada se escondía un plan meticulosamente elaborado,
una partida de ajedrez que había jugado durante una década, con cada movimiento cuidadosamente calculado. MedTech Solutions, una vez una empresa estancada, se había convertido en un gigante de la industria de la tecnología médica, valorado en más de $1,000 millones. Este éxito no provino de mi padre ni de Ryan, sino de los incansables esfuerzos del equipo y de mí. Construí silenciosamente el proyecto de detección temprana del cáncer con inteligencia artificial que inicié hace 5 años, que se convirtió en el producto estrella de la empresa con una precisión superior al 95%. Este dispositivo era buscado por hospitales de todo el mundo, desde Estados Unidos hasta Europa y Asia. Otros productos, como la asistencia quirúrgica robótica y los sistemas de monitorización remota de la salud, también llevaban mi huella, aunque mi padre nunca lo reconoció. Trabajé día y noche no solo para desarrollar productos, sino para formar un equipo leal. María, mi amiga de confianza e ingeniera principal, se convirtió en mi mano derecha. Lideró el equipo técnico con dedicación y juntos convertimos a MedTech Solutions en un símbolo de innovación. Otros empleados, desde ingenieros hasta gerentes de nivel medio, comenzaron a verme como un verdadero líder, aunque mi padre y Ryan aún tenían el control. Nunca los desafié abiertamente, pero sabía que cada uno de mis éxitos era una bofetada invisible a su arrogancia. Mientras tanto, Ryan seguía viviendo como un príncipe mimado. Ahora, con 32 años, seguía siendo el director de marketing, pero sus logros no eran más que campañas publicitarias extravagantes e ineficaces. Mi padre, ahora de 60 años, seguía siendo presidente de la junta directiva y ejercía un poder casi absoluto. Le pregunté con el corazón palpitante. Charles sonrió con una mirada penetrante. «Lo has hecho bien, Kevin. Tenemos el 36% de las acciones y he hablado con algunos accionistas menores. Nos apoyarán». Asentí, sintiéndome al borde del precipicio. Esta era la última jugada y no podía permitirme perder el día de la reunión. La sala de conferencias de la sede de MedTech Solutions estaba abarrotada de accionistas, desde grandes inversores como Robert hasta pequeños accionistas. Sus ojos estaban llenos de anticipación. Mi padre estaba en el podio con un costoso traje negro que aún irradiaba autoridad a pesar de su edad. Ryan estaba sentado a su lado con una sonrisa de suficiencia en el rostro, como si su victoria estuviera asegurada. Yo estaba sentado atrás, observando en silencio, pero en mi interior se avecinaba una tormenta. Mi padre comenzó su discurso elogiando a Ryan como si fuera un genio de los negocios. «Ryan ha demostrado su capacidad», dijo con la voz llena de orgullo. «Llevará a MedTech Solutions a una nueva era». Algunos accionistas aplaudieron, pero noté que muchos otros permanecieron en silencio, con la mirada escéptica. Mi padre anunció: «Propongo a Ryan como director ejecutivo y le transferiré la mayoría de mis acciones en el futuro». La sala se tensó, como si todos esperaran un estallido. Me puse de pie con voz clara y decidida. «Me opongo», dije, lo que provocó que toda la sala se girara para mirarme. Mi padre se quedó paralizado, con los ojos encendidos de rabia. Ryan rió, pero su sonrisa se desvaneció rápidamente cuando subí al podio. MedTech Solutions está al borde del colapso. Comencé con voz tranquila pero contundente. Ryan ha tomado una serie de decisiones desastrosas, desde campañas publicitarias fallidas hasta contratos con proveedores poco fiables. Hemos perdido millones debido a esos errores. Saqué un expediente con pruebas que había recopilado durante 10 años, desde los correos electrónicos de Ryan hasta los informes financieros que mostraban pérdidas. Presenté cada detalle sin dejar lugar a dudas. Mientras tanto, continué. Nuestro equipo técnico ha desarrollado productos que están transformando la atención médica, como el dispositivo de detección de cáncer con inteligencia artificial. Por eso MedTech Solutions está valorada en más de $1,000 millones hoy,
pero no podemos seguir permitiendo que un liderazgo incompetente lleve a la empresa por el camino equivocado. Mi padre se puso de pie de golpe, con la cara roja de furia. ¿Te atreves a pararte aquí y desafiarme?, rugió con voz temblorosa, pero no me inmuté. No te estoy desafiando, respondí. Estoy protegiendo a esta empresa, la empresa en la que mi madre creía. Mencionar a mi madre lo hizo detenerse y vi un destello de dolor en sus ojos, pero insistí. Soy dueño del 17% de las acciones de MedTech Solutions, declaré, provocando murmullos en la sala. Y cuento con el apoyo del señor Charles Bennett, quien posee el 19% junto con otros accionistas. Charles se puso de pie, confirmando mis palabras. Robert y varios accionistas menores también expresaron su apoyo. La sala bullía de tensión. Ryan, en pánico, tartamudeó. Tú no puedes hacer esto. Esta empresa es mía. Pero no le respondí. Miré directamente a los accionistas, exponiendo mi visión. Una solución de tecnología médica líder en el mundo, creando productos que salvan vidas y un futuro sin malas decisiones. Al concluir mi presentación, propuse formalmente que la Junta votara para destituir a mi padre de sus cargos como director ejecutivo y presidente. Simultáneamente, propuse despedir a Ryan como director de marketing. Tras una tensa votación, la sala de conferencias quedó en silencio, salvo por los débiles susurros de los accionistas. Finalmente, después de que se contaran todos los votos, la secretaria subió al podio para anunciar los resultados. Me quedé allí, agarrado al borde de la mesa de madera, esforzándome por mantener la calma exterior a pesar de que mi corazón latía con fuerza como si fuera a estallar. Todas las miradas estaban puestas en mí, desde Charles con su sutil sonrisa en la primera fila hasta Robert, el accionista veterano que asentía con ánimo, y los accionistas más pequeños, a quienes había persuadido discretamente durante años, pero la mirada de la que no podía apartarme era la de mi padre. Esos ojos fríos y penetrantes, ahora teñidos de conmoción y algo que nunca antes había visto. Impotencia ante la mayoría. Votos. La voz del secretario resonó clara y sin emociones. El señor John Lee fue destituido de sus cargos como director ejecutivo y presidente de la junta directiva. Y el señor Ryan Lee fue destituido de su cargo como director de marketing. El señor Kevin Lee fue elegido como el nuevo director ejecutivo y presidente de la junta directiva de MedTech Solutions. La sala estalló en aplausos dispersos, mezclados con murmullos de asombro. Charles se puso de pie, levantando una mano en señal de felicitación. María, sentada en la esquina, sonreía radiante. Sus ojos brillaban de orgullo, pero yo no podía sonreír. Miré a mi padre, el hombre que había sido mi pesadilla de la infancia, levantándose de su silla. Su rostro estaba enrojecido de ira. Sus manos temblaban como si quisiera abalanzarse sobre mí y abofetearme como lo había hecho en el pasado, pero no lo hizo. En cambio, simplemente me miró fijamente. Sus ojos ardían de rabia, mezclados con un dolor que no podía comprender. Sin decir palabras, se dio la vuelta y salió de la sala de reuniones. Sus pasos pesados. La puerta se cerró de golpe tras él, marcando el final. Su reinado en MedTech Solutions, Ryan, sentado a su lado, parecía un animal atrapado. Su rostro estaba pálido, sus labios apretados y sus ojos azules, que antes eran la razón por la que mi padre lo prefería a mí, ahora estaban llenos de pánico. Se tambaleaba como si fuera a desplomarse, y me lanzó una mirada llena de odio. «Te arrepentirás de esto», susurró, lo suficientemente bajo para que solo yo lo oyera. Pero no respondí. Me quedé allí observándolo, tropezando tras nuestro padre. Su sombra, antes arrogante, ahora pequeña y lastimosa. Al cerrarse la puerta, la sala estalló en aplausos. Charles subió al podio y me puso una mano en el hombro. «Lo lograste, Kevin», dijo con voz llena de orgullo. Robert y otros accionistas se acercaron, estrechándome la mano y felicitándome con esperanza.
pero no me sentí victorioso. Mi corazón latía con fuerza, no de alegría, sino con un extraño vacío. Había logrado lo que quería. Había derrocado a mi padre y Ryan reclamó MedTech Solutions, pero ¿por qué sentía que había perdido algo irreemplazable? Esa noche me senté solo en la oficina del nuevo director ejecutivo, la habitación que una vez perteneció a mi padre. Los grandes ventanales ofrecían una vista impresionante de San Diego, donde las luces de la ciudad brillaban como estrellas fugaces. Giré en el sillón de cuero, mirando hacia afuera, intentando sentir el orgullo que creía que debía sentir. MedTech Solutions ahora era mío, no solo de nombre, sino como un legado que había salvado del colapso durante 10 años. Había transformado la empresa de un negocio estancado en un gigante multimillonario con productos como el dispositivo de detección de cáncer con inteligencia artificial, salvando miles de vidas en todo el mundo. Había demostrado que no era el bastardo al que mi padre me había llamado, ni el inútil del que Ryan se había burlado. Pero ese orgullo fue eclipsado rápidamente por una soledad sofocante. Saqué la vieja caja de madera del cajón del escritorio. La que llevaba a todas partes dentro era de mi madre. Cartas, sus páginas amarillentas pero aún con su tenue aroma. Abrí una y releí las familiares palabras: eres mi esperanza. Las lágrimas brotaron de mis ojos, no de tristeza, sino del anhelo de volver a escuchar su voz, de saber si estaría orgullosa de mí. Había hecho todo esto por ella, por el amor que me dio, por el legado que creía que podía proteger. Pero ahora, en la cima, me preguntaba si era esto lo que ella quería. Pensé en mi padre, su mirada impotente al salir de la reunión. A pesar del dolor que me infligió durante años, a pesar de nunca haberme visto como su hijo, sentí una extraña punzada al verlo caer. Y Ryan, el hermano que una vez esperé que cambiara, ahora era solo una sombra, llena de resentimiento. Mi relación con mi familia, ya rota, estaba oficialmente cortada. No me arrepentía de lo que había hecho, pero no podía negar el precio. Había cambiado la soledad por la justicia bajo mi liderazgo. MedTech Solutions me dio la fuerza para levantarme después de cada caída. Abrí la caja de madera, toqué con cuidado sus cartas y susurré: lo logré, mamá. Espero que estés orgullosa. Sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos que mi padre y Ryan tal vez nunca me perdonarían, y que los competidores intentarían superarnos sin descanso, pero no tenía miedo. Había aprendido que la verdadera fuerza no reside en el poder ni la riqueza, sino en la capacidad de sobreponerse al dolor más profundo, y con las cartas de mi madre en la mano, supe que nunca estaría realmente sola.